Si los monitores son planos, ¿por qué sentimos que lo que vemos en ellos tiene profundidad? Imagina esto, si pudieras tomar una captura de tu propio campo de visión, ¿qué forma tendría? ¿Un cuadro? ¿Un rectángulo? ¿O dos círculos? El campo de visión humano no es idéntico en todas las personas, incluso hay pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, y si lo comparamos con otras especies, como un cangrejo, descubrimos que su visión es mucho más amplia. A esta manera de percibir el mundo la llamamos perspectiva. Pero ojo, no es una verdad absoluta. Un objeto no se hace más pequeño cuando se aleja, solo lo percibimos así. Los videojuegos aprovechan de esta ilusión para crear mundos creíbles, aunque la perspectiva que ves en pantalla no siempre es la misma que experimentamos en la vida real. La pregunta es, ¿cómo puede la perspectiva transformar por completo nuestra experiencia al jugar? Hoy quiero explorarlo. Yo soy Liuno y esto es Perspectiva en los videojuegos. ¿Qué es la perspectiva? Aclaremos algo, aquí hablamos de perspectiva visual, no de opinión ni de idea. La perspectiva es la forma en que vemos el espacio. En arte, cuando dibujamos imitando la visión humana, usamos un punto de fuga. Gracias a él, podemos representar la profundidad. Los objetos se ven más pequeños mientras más lejos están, pero no siempre es así. Un ejemplo muy claro es la isométrica, común en muchos juegos. Esta perspectiva, que podría decirse es una representación de 3D, pero sin tomar en cuenta que la distancia afecta el tamaño en que se ven los objetos. Es una representación muy aprovechada en los videojuegos. Si ves un enemigo en una esquina del mapa y otro junto a ti, ambos se ven del mismo tamaño. No hay punto de fuga, no hay cambio de escala. Esto puede ayudar a simular un entorno 3D, pero diseñado en un plano 2D, lo cual era común en consolas retro que carecían de capacidades tridimensionales. En cambio, en un entorno 3D similar al que vemos los humanos, cualquier objeto se verá más pequeño al alejarse. Es un lenguaje visual muy distinto. Tipos de perspectiva comunes en videojuegos. Podría darles una cátedra de proyecciones axonométricas, oblicuas y ortogonales, pero sonaría más a clase de arquitectura que a videojuegos. Lo importante es esto, hay muchas formas de representar la profundidad en un plano: isométrica, dimétrica, caballera. Isométrico ya es un término muy popular entre los gamers, pero para quienes no juegan puede ser algo totalmente nuevo. De hecho, le pregunté a mi novia y no sabe qué es. Normalmente pensamos en perspectiva como algo estático, una imagen fija, pero en los videojuegos la perspectiva también involucra el tiempo, porque todo está en movimiento. A veces eso lo llamamos escenarios, cinemáticas, pero podemos dividir las perspectivas en dos grandes ramas: las hechas en 3D, con modelos tridimensionales, y las clásicas en 2D, que usan sprites y pixel art. La perspectiva depende de la cámara. Puede ser en primera persona, dándonos literalmente la visión del personaje, o en tercera persona, como si una cámara flotara detrás también de nosotros. También hay cámaras más alejadas para juegos con escalas enormes como simuladores o estrategia. De eso hablaré más adelante. Otro factor es la apertura de cámara. Según el lente, podemos sentir un espacio mucho más amplio o simplemente mejorar el campo de visión. A veces ni siquiera cambia el ángulo, pero la escena se siente diferente. Eso da para un video completo. Ahora, en 2D, las cosas parecen más simples, o al menos más familiares. La clásica vista isométrica, todo girado a 45 grados, nos ayuda a imaginar el espacio en 3 dimensiones. Este estilo fue muy común en la época del primer PlayStation, donde se combinaban sprites en 2D con escenarios en 3D. Así tenías personajes detallados y entornos más ligeros de producir. Era un truco técnico, pero también visualmente distintivo. Los JRPGs lo usaban mucho, como Breath of Fire 4 o Gran Día, lo usaban de una forma magistral. Por ejemplo, pues tenían los sprites de los personajes en un entorno 3D. Era una mezcla híbrida entre isométrico, que aparte tenía la capacidad de girar, lo cual no es común en la isométrica hablando de arte. También está el top down, esa vista desde arriba, aunque no del todo vertical, que vimos mucho en la era del Super Nintendo. Hoy sigue viva en el mundo indie. No es realista, pero funciona. Es como si vieras todo desde arriba con un ligero ángulo que te deja ver el frente de los objetos. Por eso combina también con el pixel art. De hecho, juegos modernos la mezclan con 3D, como el remake de Link's Awakening, pero sí es un poquito distinto. Una perspectiva menos popular es la caballera o cavalier. La cara frontal se mantiene plana y la profundidad se proyecta en diagonales. No es común, pero Airbound lo usó con gran éxito. De hecho, ese juego cambia de perspectiva según la escena. Algunos
Algunos pueblos están en isométrico y luego otras tienen Cavalier. Algo raro inclusive hoy. Fue adelantado a su época y una gran inspiración para muchos desarrolladores. También sería bueno mencionar que Earthbound está lleno de errores de textura, escalas y proporción, otro elemento que merece su propio video. Pero nada más vean estos techos o pretiles, interiores muy cuestionables y en algunos casos estos muros que parecen llegar al infinito. Y por último, la plana, de frente o desde arriba, la más directa. Se sigue usando incluso en 3D, como en Metroid Dread. En 2D también la conocemos como side scroller. Funciona en plataformas, pero también en shooters como Hotline Miami, que usa una vista cenital. Esta perspectiva puede volverse dinámica con parallax, capas que se mueven a diferente velocidad. Si el fondo avanza más lento que el primer plano, el cerebro interpreta profundidad y un entorno 2D que se siente casi 3D. Es una ilusión óptica. Y claro, hay juegos donde la perspectiva cambia todo el tiempo. Metroid, por ejemplo, lo hace cuando te conviertes en Morphle. Estos giros son interesantes, aunque mal implementados, podrían llegar a marear. ¿Por qué es tan importante la perspectiva? Si la perspectiva es la manera en que vemos el mundo, entonces moldea la atmósfera de un juego. Es una herramienta de composición que también cuenta historia, guía la mirada, marca jerarquías y construye una narrativa visual. Un ejemplo clásico: la introducción de Metal Gear Solid. Snake encerrado en un tanque claustrofóbico, el elevador subiendo, la música tensa. Cada plano tiene un propósito: transmitir sigilo, tensión, infiltración. Nos prepara para un tipo de gameplay específico. No saldrás a disparar como en un Medal of Honor o un Call of Duty. Toca ser paciente y esperar el momento. Eso definió el género del sigilo. Otro caso brillante es Vagrant Story. El mundo de Ivalice, su atmósfera oscura, con cortes abruptos, planos dramáticos, créditos entre escenas. Antes de jugar, ya estás atrapado, todo gracias a la composición visual. Una de mis introducciones favoritas. Un último ejemplo, Lost Odyssey. Hoy en día es más común, pero en su momento fue de los primeros RPGs por turnos que usaron la perspectiva como parte del diseño. En lugar de mostrarnos todo estático, la cámara se colocaba de perfil al elegir un turno, resaltando a cada personaje, y cuando atacaban, el ángulo cambiaba de apertura, dándole al combate una energía mucho más dinámica e intensa. Perspectiva y jugabilidad. La perspectiva también cambia cómo jugamos. Los clásicos Resident Evil usaban cámaras fijas para generar miedo, claustrofobia y poca visibilidad. Nunca sabes qué hay fuera de cuadro. Cada paso es tensión. En el extremo opuesto está un RPG en primera persona como Skyrim. Te mete en la cabeza del protagonista, sus decisiones se sienten como tuyas, porque así vemos el mundo, en primera persona. El paso de 2D a 3D lo cambió todo. Mario 64 no solo reinventó su gameplay, también reinventó un sistema de cámara que todavía usamos hoy. Y hablando de cámara, lo invertido. En Mario 64, Lucky 2 era el operador de cámara. Si él gira a la izquierda, la cámara gira a la derecha. Eso hacía que lo invertido tuviera sentido. Yo, por ejemplo, jugaba con cámara invertida, pero al apuntar con un arco o pistola, prefería lo normal. Hoy me adapté porque muchos juegos ya no dejan elegir. Por cierto, dato curioso, cambiar la configuración de la cámara activa otras áreas del cerebro y hay estudios que dicen que eso ayuda a prevenir el Alzheimer. Otro factor clave es la escala. Un juego como Fire Emblem no tendría sentido en primera persona. Tú eres un estratega, un comandante, necesitas verlo todo desde arriba, como en un tablero. Lo mismo pasa con Age of Empires o Civilization. Pero al revés, un shooter como Doom Eternal perdería intensidad si alejas demasiado la cámara. La perspectiva siempre debe ajustarse al género y al objetivo del juego. ¿Te imaginas intentar apuntar arriba y abajo en una perspectiva como en Age of Empires jugando Doom Eternal? Sería prácticamente imposible. ¿Cuándo cambiar la perspectiva funciona? Veamos ejemplos donde un cambio de perspectiva fue un acierto. Primero, Metroid Prime. Super Metroid destacó por su atmósfera, soledad, exploración y misterio. Eso se llevó al 3D con la primera persona. En Prime, el visor se vuelve parte de la experiencia. Ves gotas, reflejos, humedad, la cara de Samus al disparar. La historia se cuenta a través de lo que miras y nunca deja de ser Metroid. Otro gran ejemplo es Grand Theft Auto 3. De un top-down en 2D pasó a tercera persona en 3D y el mundo se volvió más vivo, inmersivo y narrativo. Y pues la verdad es que inventó el género casi de mundo abierto. También funciona al revés. Yooka-Laylee en 2D decepcionó, pero su secuela en 2D, The Impossible Lair, fue mucho más sólida. A veces simplificar mejora la experiencia. Aprovechando el tema de cuándo funciona la perspectiva y cuándo no funciona,
Hay varios juegos que giran todo su gameplay alrededor de la perspectiva. Echochrome es uno de ellos, donde básicamente tienes que crear ilusiones ópticas girando la cámara de tal forma que se pueda resolver el acertijo. Tu personaje no puede caminar aquí, pero ¿qué tal si lo giramos un poquito? Ahora de plano ya puedes pasar. Eso también funciona muy bien. Cuando cambiar la perspectiva sale mal. No todos los cambios funcionan. Uno de los peores ejemplos, Mega Man X7. En 2D era rápido, directo, preciso, tus disparos iban hacia el frente, tenías un enemigo al frente, disparabas, se moría y adelante, continúa. En 3D todo se volvió torpe. Enemigos mal ubicados, disparos imprecisos, saltos frustrantes. Lo mejor que puedes hacer es evitar a los enemigos o evitar al juego. Aquí también sería bueno mencionar que a veces un cambio de perspectiva puede ser la receta perfecta para un juego disfuncional. Mega Man X7 tiene escenarios donde la perspectiva es volteada y los controles invierten, creando frustración añadida al ya de por sí pésimo gameplay. Por suerte, Mega Man X8 regresó algo más cercano a las raíces. Aún así, Capcom no sabe qué hacer con la saga. Yo tengo una sugerencia. Mega Man obtiene poderes al derrotar enemigos. ¿Qué género podría funcionar bien con esto? Un Metroid viene, piénsalo, Capcom. Conclusión, la perspectiva en los videojuegos no es solo 2D contra 3D, es narrativa, es estética y es jugabilidad. No hay una perspectiva mejor que otra, todo depende de cómo se use y del concepto detrás. Elegir la perspectiva correcta puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Algunos la usan como un truco vacío, como Mega Man X7, transformaron la perspectiva en un gimmick. Otras la convierten en su mayor fortaleza, Metroid, GTA, Mario 64, entre muchos más. ¿Y tú? ¿Qué juegos crees que usaron la perspectiva de forma brillante y cuáles fallaron? Déjalo en los comentarios, y si quieres más análisis de videojuegos desde la perspectiva de un arquitecto, suscríbete. Esto fue Plano Arcade, nos veremos en la próxima perspectiva.